programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es viernes 23 de marzo, estamos saliendo en vivo y en directo, son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Nos están viendo en Estados Unidos, en Puerto Rico. En un momento voy a conversar con un fantástico invitado, un invitado de lujo, el embajador Guillermo Cochés, Willy Cochés. Fantástico personaje, yo lo respeto y lo admiro mucho. Vamos a hablar de todos los asuntos quemantes de la actualidad. Él hizo historia porque fue un embajador perfectamente atípico en la OEA y se atrevió a confrontar valerosamente a los matones del chavismo. Ha escrito un libro delicioso, Imprudencias de un diplomático inconveniente. En un momentito, el embajador Willy Cochés. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Alberto. Yo corrí esta tarde y Alberto me dio gritos de aliento. Yo estaba ya desfalleciendo. Gracias, gracias por vernos. Muy bien, vamos a la actualidad. El presidente Trump ha anunciado como nuevo secretario de asesor de seguridad nacional a John Bolton. Es una magnífica noticia. Es un halcón, es línea dura. Cree en la confrontación, no en el diálogo blandito con los dictadores. Bolton sirvió en el gobierno de Bush hijo. Es un experto en Corea del Norte y en Irán. No se opone al uso de la fuerza para defender la causa de la libertad. Es, pues, uno de los nuestros. Pompeo en la Secretaría de Estado, Bolton como asesor de seguridad nacional. Se está en este momento miccionando los pantalones el dictador elefantiásico Maduro. Donald Trump nombra a John Bolton nuevo asesor de seguridad nacional. El presidente estadounidense reemplaza así al general Herbert Raymond McMaster por el antiguo embajador ante las Naciones Unidas. Así lo ha comunicado el multimillonario en su cuenta de Twitter. La marcha de McMaster supone la salida de uno de los últimos moderados de la Casa Blanca tras la partida de Gary Coe hace unas semanas y del propio secretario de Estado Rex Tillerson. Promotor de la invasión de Irak en 2003, Bolton fue embajador norteamericano ante la ONU apenas 14 meses. Bueno, bienvenido a John Bolton, bienvenido. Si Pompeo y Bolton quieren hacer historia, tienen que comprender que remover a la dictadura longeva de Norcorea es un asunto bastante más arduo que derribar a las dictaduras venezolana y cubana. Esto último no toma más de una semana, pero hace falta firme determinación, claro liderazgo moral, entender que esas dictaduras solo van a caer si usamos apropiadamente la fuerza en nombre de la democracia. Ojalá lo entiendan. Bush papá lo entendió en Panamá el año 89 y le prestó un inestimable servicio a ese querido país Panamá, del cual viene esta noche el gran embajador Willy Cochés. Bueno, Trump se queja, la política es el arte de hacer concesiones, nunca consigues lo que quisieras, pero lo que la realidad te impone. Es lo que le ha pasado a Trump con los presupuestos. Los ha firmado a regañadientes. Tras sembrar la incertidumbre al amenazar con vetar los presupuestos federales aprobados la pasada madrugada por el Congreso, el presidente estadounidense Donald Trump firmó finalmente la ley de fondos a pesar de confesar que está infeliz con el resultado. Therefore, as a matter of national security, I've signed this omnibus budget bill. There are a lot of things that I'm unhappy about in this bill. There are a lot of things that we shouldn't have had in this bill. Además, Trump aseguró que nunca volverá a firmar una ley como esta y subrayó que solo lo ha hecho para poder sacar adelante su plan para ampliar el ejército y conseguir fondos para el muro en la frontera con México. Por lo pronto le han dado 1.6 billones de dólares, que es más o menos la décima parte de lo que costaría el muro. Yo no voté por él, por Trump, pero no lo veo con animosidad, no lo percibo como un enemigo. Me gustaría que le vaya bien. Y fantaseo, a lo mejor me alejo de la realidad, pero fantaseo con que Trump se proponga resolver la gravísima crisis humanitaria venezolana. Ha llegado a Lima en la madrugada de hoy quien era vicepresidente del renunciante Kuczynski, el señor Martín Vizcarra.
Llegó en olor de multitud, la gente lo aplaude, muchas esperanzas se cifran en él, ha jurado hoy por la tarde en el Congreso peruano. Le deseamos suerte. El vicepresidente peruano Martín Vizcarra llega a Lima procedente de Canadá para jurar el cargo como nuevo presidente. Centenares de simpatizantes lo recibieron en el aeropuerto y lo obsequiaron con regalos en su 55 cumpleaños. Vizcarra, que es ingeniero civil, se encontraba al frente de la embajada peruana en Canadá cuando Pedro Pablo Kuczynski presentó su renuncia. Desde que tomé la noticia el día de ayer estaba en Canadá, pero no en la sede de la embajada, sino en Quebec. Inmediatamente regresé a la sede, a Ottawa. Hoy día he tomado un vuelo a Toronto y de Toronto estamos llegando en este momento aquí, atendiendo la responsabilidad que tenemos todos con nuestro país. Bueno, muy bien, mucha suerte, señor Vizcarra. Él es un político no demasiado descollante, no tiene una carrera que impresione, ¿no? Fue gobernador de una circunscripción muy al sur del Perú llamada Moquegua. Y lo despacharon a Canadá como embajador porque tuvo ciertas rencillas con el entonces presidente Kuczynski. Tuvo que dimitir como ministro de Transporte. No tengo la menor idea de lo que tiene en la cabeza, de los planes que tiene el señor Vizcarra. Espero que no desmaye en el asunto venezolano. Espero que no se deje persuadir por la izquierda e invite en la hora 11ª a Maduro, que ha sido excluido con toda justicia de la cumbre de abril en Lima. Bueno, otras imágenes de la llegada de Vizcarra, el nuevo presidente peruano Vizcarra, a Lima. Una bienvenida con música folclórica y una torta de cumpleaños para el vicepresidente peruano Martín Vizcarra a su llegada a Lima. Vizcarra arribó junto a su familia en la madrugada del viernes para asumir la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Hoy venimos a recibir al nuevo presidente con mucha esperanza para el Perú. El Perú necesita lanzarse de nuevo. El Perú es rico en naturaleza, es rico en todo. Así que por favor todos los peruanos tenemos que colaborar para que el Perú siga adelante. Es un chiste la señora, Dios la bendiga. La gente suele pensar que su país es siempre el más rico. Es el más rico en recursos naturales, el más rico en paisajes, el que tiene mejor clima, las mujeres más bellas, el himno más conmovedor y el mejor fútbol del mundo. En eso consiste el patriotismo, ¿no? Es una fiebre. Y la fiebre, bueno, nubla un poco, afectuosamente, es una neblina afectuosa que impide ver la realidad. Pero el nacionalismo se cura viajando, el patriotismo se cura viajando. En estos tiempos ya no es tan caro, Bueno, el Congreso peruano aprobó abrumadoramente la renuncia de Kuczynski. Cuando digo ese adverbio, lo digo bien a sabiendas. Fueron 115 de 135 votos, ¿no? El Congreso de Perú aceptó oficialmente el viernes la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. 105 legisladores votaron a favor, 11 en contra y 4 se abstuvieron. Kuczynski, de 79 años, había presentado el miércoles su renuncia, un día antes de que el Parlamento debatiera destituirlo por sus supuestos lazos con la empresa brasileña Odebrecht. Estaba en el ojo del huracán desde diciembre, cuando la compañía reveló que pagó casi $5 millones en asesorías a empresas ligadas a él mientras era ministro. Se trata del primer presidente latinoamericano que pierde su puesto por el caso Odebrecht. Bueno, deberían perderlo también Santos, Temer, debería perder media clase política dominicana. Solo en República Dominicana Odebrecht repartió casi $100 millones y ahí no ha renunciado nadie. Algo dice de bueno la renuncia de Kuczynski sobre la democracia peruana, me parece a mí. Han funcionado bien los contrapesos. El Congreso se ha hecho respetar. El presidente ha tenido que dimitir porque de otro modo el Congreso lo destituía. Entonces, esa es una señal de que hay una democracia en el Perú. Y si el presidente está bajo sospecha de haber recibido millones de dólares de Odebrecht, que en realidad no es una sospecha, sino es un hecho irrefutable, entonces se tiene que ir. Me parece bien. Juró hoy el señor Vizcarra. Martín Vizcarra se juramentó el viernes como nuevo presidente de Perú. El Congreso aceptó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en medio de escándalos de corrupción y una amenaza de destitución por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht. Como primer vicepresidente, Vizcarra asumió el cargo para completar el mandato de Kuczynski, que concluye en julio de 2021. Pero no le conviene al señor Vizcarra
quedarse hasta 2021. Es mucho tiempo. Kuczynski ha completado apenas 20 meses de los 60 meses de su mandato. Recuerden que en Perú el mandato dura 5 años. Yo creo que Vizcarra tiene que entender que es un presidente de transición. Me parece que debería convocar elecciones anticipadas. ¿Cuán pronto? Tampoco tan pronto, ¿no? Quizá hacia finales de este año, ¿no? Quizá a principios del próximo. Pero si solo emite esa señal, habrá elecciones en enero del próximo año, entonces, en general, la clase política va a estar distraída con la campaña y el pueblo va a estar esperanzado en un cambio que no sé si el señor Vizcarra representa. Hoy en su discurso fue particularmente elocuente en condenar la corrupción, lo que no deja de ser irónico porque gracias a ella, quiero decir, a la corrupción, él es ahora presidente. Primero, pondremos nuestro mayor esfuerzo en la lucha contra la corrupción. Seremos muy firmes en el combate contra todas aquellas acciones que estén reñidas con la ley. Vengan de donde venga y cueste lo que cueste. Todos los políticos hablan igual, ¿no? No, da la impresión de que esto lo hemos escuchado tantas otras veces. Es la misma cantaleta. ¿Les podemos creer? Yo no les creo. No les creo. Si va a luchar encarnizadamente contra la corrupción, la verdad va a tener que enfrentarse más o menos a todos los figurones que servían al gobierno de Kuczynski. Se va a quedar solo. Bueno, ojalá tenga suerte. Luego habla de otra cosa que es perfectamente quimérica. No es posible en política, que es llegar a un acuerdo con todos tus adversarios. La política es una guerra. La política es una guerra desalmada por el poder. Tus adversarios lo mínimo que quieren es bajarte del poder y meterte en un calabozo. En eso consiste la política. O sea, el éxito en política consiste en terminar tu mandato, que no te echen como a Kuczynski, y en que no te metan en una mazmorra. Si tú logras esas dos cosas, ya eres un campeón. Pero este señor habla de pacto social. No va a haber tal cosa. No es posible. No es humanamente posible. Sus enemigos se lo van a querer comer frito. Propongo a ustedes, señores congresistas, y ante todos los peruanos de cualquier ideología política y credo, un pacto social que nos comprometa a fin de luchar sin distingo alguno contra la corrupción e impulsar el desarrollo equitativo, democrático e integrador. Bueno, cambiando de tema, el dictador Maduro, el elefantiásico dictador Maduro, ha devaluado hoy una vez más el bolívar. Es increíble, ¿no? Como la moneda venezolana no vale nada, nada. Le ha quitado 3 ceros. Es una devaluación encubierta, camuflada. Pero téngase en cuenta que cuando el chavismo comenzó, esto comenzó a principios del 99, ¿no? O sea, hace más o menos 18 años, el cambio era 4.3, un dólar valía 4.3 bolívares. Ahora, y esto lo dicen los economistas, no yo, el cambio equivale a 4.3 millones, 4 millones de bolívares por un dólar. Si no puedes con la hiperinflación, disfrázala. Eso es lo que ha debido pensar el presidente venezolano Nicolás Maduro, que ha decidido quitarle 3 ceros al bolívar cuando queda menos de un mes para las elecciones en las que buscará la reelección. He decidido reducir 3 ceros de la moneda y sacar de circulación el actual cono monetario y poner en circulación un nuevo cono monetario con 3 ceros menos de la moneda para garantizarle al pueblo de Venezuela sus actividades comerciales y monetarias. Maduro no entiende las leyes básicas de la economía. Él y los suyos pensaron que imprimiendo papel moneda crearían riqueza. Es bien sabido que imprimir papel moneda inorgánicamente, sin respaldo de la producción, genera inflación, ¿no? Esos billetes cada vez valen menos. Esto es lo que ha ocurrido en Venezuela. Me parece que tarde o temprano, cuando caiga esta dictadura de mala entraña, tendrán que dolarizar la economía como se hizo en su día en Ecuador. Bueno, ayer pasamos esto, pero tuvimos algún desperfecto técnico y tal vez no se vio con todo el lucimiento que yo hubiera querido. Maduro se equivoca, esto fue anoche, está hablando de unos bonos, pero
a pocas semanas de las fraudulentas elecciones del 20 de mayo, dijo: el lunes, o sea, este lunes que viene, el lunes 26 de marzo, vamos a depositar, uso ese verbo, 8 millones de votos. Dijo votos. La gente dijo, o sea, ya el lunes Maduro empieza a tener 8 millones de votos. Deposita 8 millones de votos en la computadora mágica de Tibisay Lucena. Con lo cual, fue un desliz verbal, fue un error involuntario, pero que delató la mente retorcida de este autócrata experto en consumar fraudes. A partir del lunes estamos depositando 8 millones de votos, perdón. Traicionó la mente. 8 millones de bonos por Semana Santa, para apoyar la Semana Santa, la recreación, la tranquilidad de nuestro pueblo. Así que nuestro pueblo sabe lo que es una petrobilletera. Hay un viejo refrán que dice: los niños y los borrachos dicen la verdad. Bueno, los niños, los borrachos y los tarados dicen la verdad. Los tarados también. Maduro tiene una tara genética, está reñido con una inteligencia promedio. Yo creo que tiene el cociente intelectual de una golondrina, de una gallina. Entonces, Maduro confía, a confesión de parte, relevo de pruebas. Maduro dice: vamos a depositar 8 millones de votos. Es decir, que a 2 meses de las elecciones el señor ya tiene depositados 8 millones de votos. No habrá manera de ganarle, claro, ¿no? No habrá manera de que Falcón y Bertucci puedan derrotar a Maduro si él parte la contienda antes de que todo el mundo salga a votar y ya depositó 8 millones de votos. Y luego, esto parece humor negro. En este país donde la gente se está muriendo de hambre, Maduro invoca a la población a comprar mini lingotes de oro. Esto es real, ¿ah? No, ustedes dirán que nosotros lo hemos trucado, editado. No, esto es verdad. Yo he ido creando una nueva modalidad, dada la creciente producción de oro, para que nuestro pueblo pueda guardar sus ahorros, sus ahorritos, y los inversionistas puedan también garantizar sus ahorros con un nuevo sistema que alcance a lo pequeño, a lo micro, que alcance a lo mediano y alcance a lo grande. Y usted como venezolano, a través del petrooro, pueda ahorrar en lingotes y lingoticos. Aquí tengo algunos de los modelos. Todo esto nosotros lo tomamos de una experiencia que nos explicaron en Turquía. ¿Pueden creerlo? O sea, Maduro está tan divorciado de la realidad que piensa que el pueblo venezolano posee suficientes recursos para, además de comer bien, educarse, vestirse apropiadamente, viajar cada tanto, habrá un remanente de riqueza que le permita comprar lingotes y mini lingotes de oro. Es una locura. El pueblo venezolano no tiene comida para comer 3 veces al día, no tiene dinero para comer, para curarse. Es una crisis humanitaria devastadora. Y Maduro les ofrece mini lingotes de oro. Es increíble, ¿no?, el grado de irrealidad, ¿no?, de irrealidad, la burbuja en la cual se encapsulan estas camarillas corruptas, neocomunistas, que no consiguen percibir con una mínima nitidez la gravedad de la crisis, hasta que los echan, ¿no? Bueno, Maduro luego dijo que, muy convencido de que el pueblo va a salir a comprarle sus mini lingotes de oro, que esta experiencia ha funcionado bien en Turquía, otro país gobernado, por cierto, por un dictador, Erdogan. Está, miren, en Turquía tiene una experiencia bien favorable, bien avanzada, donde el pueblo puede comprar en oro sus ahorros, respaldarlos, pero no lo deja muerto allí, sino que en una billetera digital puede utilizarlo para seguir haciendo transacciones e inversiones. Es lo nuevo del el petrooro, y muy pronto anuncio su lanzamiento y usted podrá tener acceso a través del Banco Central de Venezuela de su respaldo en oro para sus ahorros e inversiones. Bueno, Maduro ha resultado ser el dictador más estúpido, más consistentemente estúpido de la era moderna, ¿no? A su lado
Chávez era un gigante, ¿no? Era un sabio, era un prohombre, ¿no? A su lado, Fidel Castro era un intelectual, ¿no? Castro fue un dictador maléfico, pero era astuto. Maduro, el principal rasgo de Maduro no es que sea perverso, malvado, cruel, es que es consistentemente idiota. Y esto no tiene arreglo, no tiene arreglo. Es decir, es una falla genética sin solución alguna, ¿no? Dios tendrá, por supuesto, que apiadarse de los venezolanos y que enviar a su baja policía para que recojan a Maduro, de modo tal que se pueda reunir con Chávez en el más allá y puedan contar sus mini lingotes de oro, ¿no? Pero el pueblo venezolano no merece este oprobio. Publicidad. Luego les voy a contar todas las últimas encuestas colombianas. En Colombia hay elecciones el 27 de mayo. Está ocurriendo un fenómeno verdaderamente extraordinario. El candidato uribista está a pocos puntos de ganar en primera vuelta. Las encuestas son, en verdad, alentadoras. Petro, el candidato chavista, a quien yo llamo Petrochenko, se ha quedado muy rezagado, 20 puntos detrás. De modo que, a menos que ocurra un terremoto, el uribismo volverá al poder muy pronto en Colombia y aquí estaremos de fiesta. Más adelante viene un gran personaje, el embajador panameño Willy Cochés, que hizo historia en la OEA y viene a presentar su libro Imprudencias de un diplomático inconveniente. Regresamos. Bienvenidos de vuelta. En un momentito voy a conversar con el embajador panameño Willy Cochés, que hizo historia en la OEA, un lúcido crítico del chavismo, de los matones del chavismo, de las izquierdas populistas, autoritarias de la región. Willy Cochés. Me da mucha ilusión preguntarle también por el presidente Varela y por el expresidente Martinelli, que está preso hace meses aquí en Miami. Bueno, Colombia. En Colombia hay elecciones el 27 de mayo. Puede que haya una segunda vuelta en junio 17. El presidente Santos es ampliamente repudiado. Más del 80% de los colombianos lo detesta, considera que ha hecho un pésimo trabajo. Cuéntenme entre ellos, por favor. Pero Santos se jacta de haber reducido la pobreza. Este no es el tema capital. El tema central es que Santos se rindió ante el terrorismo de las FARC e hizo unas concesiones que han minado la democracia colombiana. Nunca en la historia de Colombia la pobreza monetaria había estado por debajo del 27%. Y eso pues quiere decir que muchos millones de colombianos salieron de la pobreza. Y lo más importante desde el punto de vista social, la pobreza monetaria extrema. Ahí este enfoque de pobreza multidimensional sí que ha ayudado. Bajamos de 14.4 a 7.4%, o sea, más de 7%, a la mitad. Bajamos la pobreza extrema, eso también es la cifra más baja en la historia, y si continuamos esa tendencia podemos lograr ese objetivo, ese sueño. Como ustedes saben, decir estadísticas es una manera sutil de mentir, ¿no? Yo no le creo a Santos. Yo creo que la economía ha ido mal con Santos. Él dice que millones de colombianos han salido de la pobreza. Yo no le creo. Les creo sí a estas mujeres que fueron abusadas por los terroristas de las FARC, a quienes Santos ha premiado. Ha premiado a despecho que el propio pueblo colombiano no vota por ellos. Ello no obstante, Santos les asegura 10 escaños en el Congreso. Eso a mí me parece una indignidad. Los testimonios de las mujeres abusadas sexualmente por las FARC en el suroccidente del país son desgarradores. Una de las víctimas es una campesina y su hija de 5 años, quienes fueron violadas hace más de una década. Nos cogieron a las dos. Nosotros estábamos recogiendo la leña cuando ella me dice, mamita, mamita, y yo volteo a mirar y cuando ellos estaban allá violando. Sus testimonios fueron escuchados hoy por la Corporación Rosa Blanca en Cali, que las acompañará a denunciar ante organismos internacionales para que los delitos en su contra no queden en la impunidad. Se están agotando las instancias en razón de que en Colombia no se ha hecho justicia. Y no han pagado por estos crímenes. Y si a Santos le hubieran violado a una de sus hijas, a su hija, tiene una sola hija, o a su esposa, el tal Timochenko o el extinto Tirofijo o el tal Catatumbo o Iván Márquez, ¿habría sido tan benigno con ellos? Lo dudo. Buenas noticias.
Vamos a compartir con ustedes 3 encuestas que se han divulgado esta semana en Colombia. Esta es la primera. Esta encuesta quise darla ayer, no tuve tiempo. En esta encuesta... Están así, Iván Duque. Sí, póngale el audio. 40%. Gustavo Petro, 24%. Voto en blanco, 13%. Sergio Fajardo, 9%. Germán Vargas Lleras, 6%. No sabe, no responde, 5%. Humberto de la Calle, 2%. Vivian Morales, 1%. Piedad Córdoba, 1%. Duque es el candidato de Uribe, está en 40%. Petro es el candidato de Chávez y Maduro, está en 24%. Lo interesante es que esta misma encuesta de RCN, una semana antes estaban empatados los dos en 24 o en 23. Es decir, que en solo una semana Duque subió de 24 a 40. Petro se quedó en los mismos 24. La tendencia de Duque es a ganar en primera vuelta. Hoy se han propalado 2 encuestas más. En esta otra, fíjense, Duque no tiene 40, tiene ya 42. De modo que son fotografías casi idénticas del humor colectivo colombiano. La gente quiere un cambio radical. Todos los que aprobaron el plan de paz, la rendición moral de paz de Santos con las FARC, Vargas Lleras, Fajardo, De la Calle, todos ellos van a ser, me parece, abofeteados por el pueblo el 27 de mayo. Si las elecciones a la presidencia fueran mañana y los candidatos son los siguientes, ¿por cuál de ellos votaría? Iván Duque, 42%, Gustavo Petro, 26%, Sergio Fajardo, 13%, Germán Vargas Lleras, 6%, Vivian Morales, 3%, Humberto de la Calle, 2%, Piedad Córdoba, 1%, votaría en blanco, 8%. ¿Por qué se han desmoronado? Fajardo hace 3 meses era el líder en las encuestas, el ex gobernador de Antioquia, es alcalde de Medellín. ¿Por qué han caído Fajardo, Vargas Lleras? Vargas Lleras fue vicepresidente y ministro de Santos. No puede decir yo soy la oposición. No, usted ha servido en el gobierno de Santos. Fajardo, Vargas Lleras, De la Calle era el negociador en La Habana. Entonces, los 3, por mucho que ahora se la quieran quitar, llevan puesta la camiseta de Santos del gobierno. La gente no es tonta. Ellos 3 han aprobado la rendición con la FARC. Y la gente, ya en octubre de 2016, la gente dijo no. La mayoría, no nos gusta ese acuerdo de paz con las FARC, no nos gusta. Como mínimo hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿quién representa eso? Duque representa. Es el cambio radical democrático desde la derecha. El otro cambio de raíz es el de Petro. Ese es un cambio peligrosísimo, chavista, ¿no? Bueno, y esta es la tercera encuesta. Esta encuesta ha salido hoy, me parece que en Caracol. Y aquí Duque ya no está en 40 ni en 42, sino fíjense, tiene casi 46. Está a 4 puntos de ganar en primera. 46 casi contra 26. Está 20 puntos arriba de Petro. Es una barbaridad lo que ha crecido Duque. Luego Fajardo se ha caído, se ha desinflado a 10. Vargas Lleras se jibariza a 6. Estos ya no tienen remedio, están hundidos. Y más abajo viene De la Calle, que creo que tiene 5. ¿Vemos el otro cuadro? Tiene 5. O sea, Vargas Lleras, De la Calle y Fajardo, creo yo, que están liquidados. La señora Morales, la señora Córdoba, que dicen que fue amante de Hugo Chávez, Timochenko no está porque se retiró. ¿Por qué se retiró? Él dice que le dio un infarto. Yo le creo. ¿Por qué le dio el infarto? Porque vio las encuestas. Tenía 0.05%. Por eso le dio el infarto a Timochenko. Ahora, entonces, ¿qué pasaría en segunda vuelta? Porque las 3 encuestas dicen que habría segunda vuelta, ¿no? Duque le gana casi 2-1, 60-36, o sea, lo aplasta a Petro, ¿no? ¿Cómo le iría a Duque con Fajardo? Más o menos lo mismo, 63 contra 32, ¿no? O sea, 2-1, es una paliza, esto es una goleada en términos de fútbol. ¿Y cómo le iría con Vargas Lleras? Bueno, ya esto es más aplastante todavía, ¿no? 6-8 contra 19. Vargas Lleras va a pagar el costo de haber servido el gobierno impopular de Santos. No se puede estar con Dios y con el diablo. Si estuviste con Santos y con la FARC, ahora no puedes decir yo soy la oposición. No. Y al señor De la Calle, que iba a La Habana ahí a arrastrarse, a hincarse de rodillas ante lo de la FARC, bueno, la gente no es tonta, no es amnésica, y la gente que votó no al acuerdo de paz por la FARC, que fue la mayoría, que desoyó Santos, esa gente no va a querer votar por el hombre que propició, facilitó el acuerdo, que es De la Calle, que en las encuestas está en la calle. Entonces, Duque en esas 4 gana y gana con autoridad.
Duque estuvo ayer y hoy en Washington y comentó así las encuestas tan alentadoras. Alegría y humildad. Nos alegra la respuesta de los ciudadanos y trabajar humildemente de aquí al 27 de mayo todos los días a tratar de invitar a más colombianos a que nos acompañen e ir construyendo con el respaldo de la ciudadanía ese anhelo de poder ganar en primera vuelta. ¿Yo soy un periodista objetivo, neutral? No, claro que no. Yo soy uribista, yo quiero que gane Duque, toda la vida, que gane Duque en primera vuelta. Que otros sean neutrales, yo no puedo ser neutral, no. Cuando está en juego la democracia, la libertad, uno tiene que tomar partido. La democracia está en peligro en Colombia. Colombia es un faro democrático en la región, desde Rojas Pinilla, no hay ahí un golpe militar. Mucho podemos aprender de la democracia colombiana. Y Petrochenko es una amenaza, la hackea. Entonces, no se puede votar por Petro cuando Venezuela se está deshaciendo al lado. No, va a ganar Iván Duque, por supuesto, yo estoy con él. Sobre las drogas, esto dijo Duque. Nosotros hemos dicho que la fumigación tiene que ser un mecanismo disponible y lo que hay que mirar son nuevos componentes químicos que satisfagan todos los estándares de salud, pero se tiene que retomar rápidamente y tiene que haber una lucha que sea combinada entre aspersión aérea, erradicación y sustitución obligatoria para que quede claro que el narcotráfico no es un delito conexo al delito político y por ende amnistiable. Segundo, vamos a insistir que la erradicación y la sustitución sean obligatorias. Lo he dicho, que así como se hizo en el pasado con otros países miembros, Colombia debe tener un régimen de transición mucho más prolongado para que nosotros no afectemos a muchos sectores productivos. Duque, yo lo he entrevistado 2 o 3 veces, es un muchacho, tiene 41 o 42 años, no más. Ha vivido en Washington, trabajó en el Banco Interamericano. Es uribista, pero esta vez sí Uribe no se equivocó con Santos, que fue un felón, ¿no? Y yo creo que se equivocó, que me perdone, con Oscar Iván Zuluaga, el 2014. Oscar Iván es un gran técnico, gran economista, pero algo le faltaba, no sé si tenía carisma, no llegaba a encantar a la gente. Este muchacho, Duque, tiene una cosa rarísima, siendo uribista, y es que es un hombre culto, ha leído mucho, sabe de literatura, es sensible al arte. Y es un espíritu bueno, bondadoso, con grandes reservas de compasión. Entonces no es un uribista que mete miedo, es un uribista moderado, conciliador, simpático, cae bien. Entonces es un uribista que atrapa el voto duro del uribismo, que es la derecha, pero que seduce también al centro. Por eso es que puede ganar en primera vuelta. Porque el centro, que no sabía dónde irse, Fajardo, Vargas Lleras, el centro se va a volcar con él. El centro no va a querer que gane Petro. Por eso yo estoy bastante confiado que va a ganar Duque, aunque Fajardo, que se ha desinflado, cree que va a poder despegar nuevamente. Y vamos avanzando y subiendo sin desesperarse, pero con conciencia de que tenemos que acortar la distancia, en primera instancia con quien va de segundo, y vamos bien. Ese es el reto político, eso es lo que yo tengo que hacer. Y ya terminó el viento de cola y ahora es a subir, y a mí me gusta subir. Bueno, vamos bien, dice, pero no va bien, las encuestas lo desmienten, va mal, va pésimo, va fatal. ¿Por qué? Porque apoyó el acuerdo de paz con las FARC. Ustedes dirán que yo estoy simplificando. Bueno, la política es así, son percepciones. La gente detesta a Santos, la gente reprueba esa rendición moral con las FARC, y todos quienes la aplaudieron van a pagar ahora el precio. Y uno de ellos es Fajardo. A lo mejor es un gran tipo, yo no lo conozco. A lo mejor es un gran tipo. Pero si tú apoyas a Santos, a la FARC, el acuerdo de paz, y la gente no quiere eso, la gente va a votar por uno que repudió todo eso. Duque es el hombre. De la calle, por supuesto, está perdido. Nuestra postura, que es una postura que está en el centro, pero en un centro descafeinado, un centro firme, con transformación social y cambio seguro, pues tenemos mucho que hacer todavía. Esta es una invitación al trabajo y yo quiero llamar la atención de los colombianos. No queremos extremos y lo que estamos proponiendo, estoy absolutamente convencido, es la mejor opción para Colombia. No, eso no es verdad. Sí queremos extremos. Sí queremos extremos. Se equivoca completamente. Frente al terrorismo, frente a los bandoleros, frente a los violadores de mujeres, secuestradores de menores de edad, sí queremos extremo, una posición extremista, de principios, radical, insobornable. Con esa gentuza no se negocia. ¿Saben cuándo se negocia? Cuando están en la cárcel. Ahí se negocia.
cuántas veces al día quieren la comida, qué canal de televisión quieren, qué periódico quieren recibir y qué días van a recibir visitas conyugales. Lo demás no se negocia. Los principios democráticos de la República no se negocian. Y por eso la gente sí quiere, en esos temas morales, extremismo. Si por extremismo se entiende firmeza en la defensa de unos ciertos principios. Publicidad y luego viene un gran invitado, el embajador Willy Cochés. No se lo pierdan, ¿eh? Va a ser un programa de lujo con Willy Cochés. Ya regresamos. De vuelta, el embajador panameño Willy Cochés, que hizo historia en la OEA, representando muy dignamente a su país, nos visita esta noche. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Bienvenido, Willy, bienvenido. Gracias, Jaime. Bueno, vamos a comentar de todo un poco, ¿no? De tu libro, Imprudencias de un diplomático inconveniente. ¿A quién o a quiénes resultabas tú inconveniente? En primer lugar, a todo lo que representaba al chavismo. Bolivia, Ecuador, Rafael Correa me borró de sus contactos en Twitter, una condecoración. Venezuela, por supuesto, Nicaragua, en su pelea con Costa Rica. Para ellos yo era el inconveniente, para los países del ALBA, acostumbrados al aplauso que yo les llamo aplauso de focas, ¿no? Aplauden cada vez que el director del circo les pide que aplaudan. Tal cual, aplauso de focas, sí, es una buena sí. frase. ¿Y en tu país, cuán fuerte es el chavismo en Panamá? Digamos, ¿te granjeó muchas antipatías tu posición valerosa, democrática? Bueno, el chavismo de izquierda, pero el chavismo también en personas como Juan Carlos Varela, el presidente, que se jactaba de su amistad con Nicolás Maduro. Con esa gente no puede ser amigo, claro, porque ellos no entienden de eso. Ahora como que se ha dado cuenta de que no es amigo de nadie y está con posiciones duras frente a Venezuela. Me cuesta creerlo, me cuesta creerlo. ¿Y cómo está haciendo las cosas Varela? Mi impresión es que la mayoría del pueblo mucho no lo quiere, ¿no? La gran mayoría lo repudia, y lo repudia por varias razones. Es una persona que no promueve el diálogo, no promueve el consenso, se aísla mucho de la población, es muy caprichoso y ha llegado al punto de convertir a Panamá en algo parecido a Dominicana y a Venezuela en términos de Odebrecht. ¿Por qué? ¿De qué manera? En Dominicana, donde recibieron 95 o 100 millones de dólares. Sí, de sobornos. De sobornos. En Venezuela, donde Nicolás Maduro, solo él, recibió 50 millones. Ahora hasta Cuba ha recibido dinero de Odebrecht con el puerto de Mariel. En Panamá, igual. En Perú, Kuczynski por 700 mil dólares lo destituyen de haber recibido de Odebrecht. En Panamá, Varela recibe 10.7, pero allá no es problema. ¿Qué dice? ¿Varela recibió 10 millones de Odebrecht? 10.7 el partido de Varela, siendo él el presidente. ¿Y nadie no, porque él dice que eso no son... No, nadie, no hay un solo preso. ¿Nadie ha ido a la cárcel? Nadie, y él dice que eso fueron donaciones de Odebrecht, pero eran tan donaciones que Odebrecht buscó compañías fuera de Panamá para darle las donaciones. Pero eso es un escándalo. Claro que es un escándalo porque es lavado de dinero. Y cuando el próximo año Varela, a quien yo en su día llamé el pusilánime Varela, deje el poder, ¿le caerá encima la justicia por todos estos millones mal habidos de Odebrecht? Yo estoy seguro que ese es el principal miedo que él tiene y por eso él quiere controlar a la Corte Suprema de Justicia, lo cual no la ha podido controlar. Quiere nombrar jueces dóciles. Quiere nombrar jueces dóciles y los dos últimos que trató de nombrar y que debieron entrar el 1 de enero o el 2 de enero en funciones todavía no los han designado. Él tiene mucha preocupación por eso porque él se está mirando en el espejo de su antecesor. Ricardo Martinelli tiene 11 meses de estar preso en una cárcel de aquí en Miami. En Miami, casi un año está preso el expresidente Martinelli. Así Por es. otra parte, un hombre riquísimo, ¿no? Riquísimo. Pero ¿es justo que esté preso, en tu opinión? Bueno, tú fuiste embajador de él, pero él se portó muy mal contigo, ¿no? Yo creo que Martinelli está pagando lo que él hizo. Si él hubiese tenido un poco de valentía, él hubiese enfrentado la justicia en Panamá. ¿Debió quedarse en Panamá? Claro, y no salir huyendo como lo hizo. Permitió que
6, 7, 8 ministros de él fueran a la cárcel, varios funcionarios, incluyendo un director de la policía, estuviese preso, pero él salió huyendo. Y él pensó que sabrá Dios qué servicios le prestó al gobierno de los Estados Unidos que no lo iban a meter preso. Claro. Igual que con Noriega. Claro. Noriega nunca pensó que los gringos, después de haberle servido tanto, se lo iban a llevar o lo iban a producir una invasión. O sea, Martinelli pensó que acá estaba seguro, a buen recaudo, que estaba blindado y lleva casi un año preso. 9 meses. ¿Van a aprobar, crees, la extradición de Martinelli? No, ya está aprobada. Lo que está él logrando es evitar la extradición, apelando y todo lo demás. Ahora está en un juzgado federal en Atlanta, una corte de apelaciones. ¿Crees que debería ser extraditado? Él dice ahora que él quiere regresar, pero ya es un poco como tarde. No debió escapar. No debió escapar. Y, digamos, está preso principalmente porque espiaba ilegalmente a opositores, ¿no? Es la causa actual. Espiaba a opositores. Les tenía, como él decía, les tenía todos sus files, y eso está prohibido. Claro. ¿Y lo hizo? Lo hizo. Ciertamente. ¿Contigo se portó mal? Me destituyó de embajador. Pensaron mis adversarios venezolanos que al yo salir de la embajada, no tener el sueldo de un embajador, me iba a quedar callado. ¿Cuántos se equivocaron, no? ¿Cuántos se equivocaron? Porque les denuncié, primero, que Chávez estaba muerto. Antes... Es verdad. Antes de que Maduro lo dijera. Antes de que Maduro lo dijera. Y los reté a probar, no con declaraciones, muestren a Chávez. Sí. Tuvieron que anunciar que estaba muerto a las 2 semanas. A las 2 semanas. Y denuncié algo que ha tomado vigencia ahora mismo y que está en el libro, y es la nacionalidad de Maduro. Maduro nació en Colombia. Esto lo denunciaste tú hace muchos años, ¿eh? Hace 5 años. Hace 5 años, y ahora Andrés Pastrana lo ha confirmado. Así es, así es. O sea que este libro cobra una actualidad impresionante, ¿eh? Impresionante, tienen que leerlo, Imprudencias de un diplomático inconveniente. Lo vamos a vender aquí en Miami, en Altamira, y lo más probable que en Amazon pronto. Magnífico libro. Pensaron que te ibas a quedar calladito, que te ibas a jubilar, pero no. Aquí estás de regreso, Willy. ¿Te gustaría postularte a la presidencia de Panamá el próximo año? ¿Qué hago para convencerte? ¿Qué debo hacer? Bueno, tú sabes que los poderes económicos no miran con buenos ojos a los que critican tanto, pero estamos buscando un frente para acabar con la corrupción, controlarla, disminuirla, porque el país, tal como va ahora mismo Panamá, sigue el mismo camino de Venezuela. Este es mi gran temor, que la izquierda gane el próximo año. No creo que la izquierda, porque la izquierda en Panamá está muy corrompida, sino un populista que de repente nos nazca otro Martinelli, porque Martinelli era un Chávez también. Él pretendió, con la ayuda de Odebrecht, porque el candidato de él recibió 20 a 25 millones de dólares de Odebrecht. Él pretendió extender su mandato para seguir controlando las finanzas y el poder del Estado. No lo logró porque su candidato perdió. ¿No descartas entonces, si leo entre líneas, que pueda ser candidato presidencial de un frente? Voy a apoyar un frente independiente. Uno en política no descarta absolutamente nada. Tú has sido alcalde y fuiste un gran alcalde. Tú eres, mira, tú has pasado la historia por ser un embajador relevante. Los embajadores casi siempre son irrelevantes. Tú has sido un embajador importante, que le diste una carga moral al cargo. O sea que anímate. Mucha gente va a querer votar por ti, Willy. Bueno, yo me animo y sigo animado luchando en Panamá. Yo escribo todas las semanas y estoy muy pendiente de la opinión pública. Mencionaste a Noriega. Pregunto, ¿la invasión el año 89 fue una buena decisión política a la luz de la historia? ¿Le hizo bien a Panamá que Bush papá dijera, hasta aquí hemos llegado con este narcodictador, vamos a sacarlo a patadas? Sí y no. No, porque yo no hubiera pedido la invasión. Yo creo que a Noriega lo hubieran podido agarrar, como pueden agarrar a estos de Venezuela. Ahora hay técnicas más modernas, que no te voy a decir cuáles, porque de repente las usan y van a decir, Cochés lo dijo y me meten a mí en un complot. No quiero. Pero sí... entrar y llevárselos. No era necesario el despliegue militar que se dio. Pero lo
más real que hubiese sido el cambio de Noriega era que su propia gente lo sacara, y eso iba a ocurrir 2, 3, 4 meses después. Ya habían habido 2 golpes fallidos meses antes, y ese era el camino. Entonces, si Trump te llamara y te preguntara, Willy, entro en Venezuela como entramos el año 89 en Panamá, ¿tú qué le dirías? Yo creo que Trump sabe que ahora hay mecanismos más fáciles, más disimulados para entrar. Pero no le voy a dar esos consejos porque, vuelvo y repito, me van a echar a mí la culpa de la invasión a Venezuela. Pero sí verías con simpatía que, sin invadir militarmente, sin poner tropas en tierra, puedan traer aquí a la justicia a los bribones de allá, Maduro. Por supuesto que sí, porque lo que está en Venezuela, aquí la izquierda te dice que no quiere intervención de los Estados Unidos, sí, pero ellos permiten la intervención permanente de Cuba. Exacto. Permiten la intervención de Siria, de China, de Rusia, de Irán. Venezuela se ha convertido en un problema para el resto de América Latina y para el resto del mundo. Sí. Por ejemplo, yo acabo de regresar de Marruecos. Ahora Venezuela con Cuba están afectando a Marruecos por el apoyo que tienen los argelinos a la disputas del Frente Polisario. No tenía idea. Claro, y eso ¿quién lo propicia? Venezuela. Claro. Interesantísima tu opinión, tu análisis, tu punto de vista. Tenemos que ir un ratito a la publicidad. Seguimos con Willy bien hasta el final del programa. El título es Imprudencias de un diplomático inconveniente, ¿no? Porque se presume que un diplomático no debería ser imprudente y debería ser siempre conveniente. Bueno, esto no es Willy Cochet, por eso lo queremos tanto. Regresamos con él después de la pausa. Un aplauso para él. Bueno, viene esta noche, qué prestigio para nosotros, el gran diplomático, embajador, político panameño, Willy Cochet. Guillermo Cochet, todos le decimos Willy con cariño. Hizo un trabajo espectacular como embajador en la OEA. Y está presentando este libro, Imprudencias de un diplomático inconveniente. Está ya a la venta en librerías, aquí en Miami, en Altamira, y muy pronto en Amazon. Búsquenlo, por favor. Willy, ¿cuál es la revelación más importante, más sabrosa que tú crees que haces en este libro? Es un libro lleno de mis anécdotas en la OEA, pero que refleja la maldad del chavismo, la maldad de Hugo Chávez, que no hay que mirarlo ahora como mejor que Nicolás. Era un hombre perverso, perversamente malo. Y hay una historia allí de una jueza que yo denuncié en la OEA y que la denuncié en un escrito, la jueza Afiuni. La recuerdo. Que ella la destituyen por haber liberado a Eligio Cedeño. Liberado a Eligio Cedeño porque, según ella, era lo que procedía. Y Chávez dijo, le meten 30 años de cárcel. Bueno, en una oportunidad me llega un libro que se llama, de Francisco Olivares, La presa del comandante. Era la jueza Afiuni. Y ella le cuenta a este periodista todo lo que le hicieron. La violaron en la cárcel. Pero eso no es la maldad. La maldad, bueno, es una maldad terrible. Que fueron 5 o 6 custodios de tal forma que quedó para ser operada por todo lo que le hicieron. Pero lo peor de todo fue que al final de la operación de violación, llaman a Chávez y Chávez disfruta. Chávez celebra lo que le han hecho a esta mujer. Ese era Hugo Chávez. Un hombre malo, perverso, lleno de sentimientos diabólicos, que poco le importaba al ser humano, y entonces se sacia. Y todo por un problema que se supo después. Que Cedeño salía con una de las hijas de Chávez. Sí, Cedeño, su amigo. Sí, y eso él lo resintió porque él pensó que... Y eso fue el problema, pero era un hombre perverso. Perverso. Es impresionante lo que has contado esta noche. ¿Y qué fue de la jueza Afiuni? ¿Dónde está ahora? La jueza Afiuni todavía no le han terminado su juicio, aunque ya está
con casa por cárcel. Pero no la dejan salir de Venezuela. No la dejan salir de su casa, pero todavía su juicio, como el de muchos opositores, como el del dirigente estudiantil Vilca Fernández, que tiene 6, 7, 8, 9 posposiciones, como el del general Baduel, que fue liberado y posteriormente encarcelado otra vez. Tantos venezolanos que sufren de ese tipo de justicia. Imagínate que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, es un abogado que fue condenado por asesinato y encarcelado por eso, Michael Moreno. ¿Dónde se ha visto eso, no? Digo. El presidente de la Corte Suprema fue condenado por homicidio. Así es, y esa es Venezuela, pues, ¿no? Willy, ¿qué crees que va a pasar con Maduro? ¿Crees que Maduro va a caer en el corto plazo? O sea, tú lo has visto todo, tú has visto la película completa, el lado A, el lado B. Tú estás de regreso, ¿no? Ya tienes 72 años, eres un veterano. Tú fuiste hasta amigo de Noriega, digamos, ¿no? Al final de su vida, sí. Al final de su vida fuiste amigo de él. O sea, tuviste esa grandeza de perdonarlo y todo. ¿Cómo crees que va a terminar Maduro? Hace unos días estaba en una residencia de un embajador, en un lugar muy conocido en Panamá, de nombre Costa del Este, y me decía, el rumor era que Maduro iba a estar en tal casa. ¡Ah, caramba! O sea, hace como 8 meses se rumoró que Nicolás Maduro iba a ser exilado a Panamá. Muchos venezolanos lo protestaron. Yo dije, ¿pero por qué? Si Maduro llega a Panamá, él no va a poder salir de su casa, porque si ese se mueve a hacer ejercicio o va a un supermercado, la gente le va a gritar, lo va a insultar y se van a quedar encerrados en su casa. En Panamá ya hay un dictador que está y que nadie se acuerda de él, Raúl Cedrás, de Haití. El haitiano, fíjate, yo tampoco me acordaba. Sí. Él vive tan contento. Él seguro sí puede salir a correr, nadie lo reconoce. Sí, ¿no? Pero yo lo he visto una sola vez, pero son tipos que se esconden, porque sienten que les va a pasar algo. Sí, claro, bueno, claro. En el caso de Maduro sería peor. Peor, mucho peor. Pero yo creo que a Maduro le pasa lo mismo que a Noriega. Noriega estuvo dispuesto a llegar a un arreglo con los norteamericanos, pero su entorno no lo dejaba. Él se vuelven presos de su entorno, lo secuestran. Y Nicolás Maduro puede estar con ese problema, que los demás le dirán, tú no te vas a ningún lado, porque si tú te vas, ¿a dónde vamos a ir nosotros? Claro, qué interesante. O sea, que crees que Maduro es un rehén de su entorno. Así es. De los militares corruptos, Así narcotraficantes. Y por eso de repente se le aparece el pajarito, digo. Sí. Pero Maduro quizá entonces estuvo negociando su salida, su exilio, ¿no? Que le dieran un refugio en Panamá. Así fue. Yo estoy casi seguro de eso. Me sorprende tanto. Sí. ¿Y crees que el pueblo lo va a derribar? ¿Crees que va a ser un alzamiento militar? ¿Crees que la intervención gringa va a ser determinante? Yo creo que los que lo van a tumbar van a ser los propios venezolanos. Los propios venezolanos. Sí, yo creo que él debe dormir con un ojo abierto todas las noches. Y cada vez que está en una reunión, me imagino que pensará, ¿quién de estos será el Judas que me va a vender o me va a traicionar o me va... Nadie sabe lo que va a pasar. Con todas las purgas que se están dando a lo interno del ejército venezolano, en cualquier momento podría ocurrir algo. Lo que sí todo el mundo está seguro es que con Nicolás Maduro, si se llega a las elecciones, en Venezuela no va a cambiar nada para mejor, va a cambiar para peor. Exacto. La pregunta entonces es la siguiente. A no ser que empiecen a vender esos lingotes de oro. Esos lingotes de oro. Una locura, ¿has visto? Es una locura. Porque para comprar oro y guardarlo en tu casa te tiene que sobrar el dinero, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta es, si Maduro hace un fraude descarado el 20 de mayo, esos son los planes, ¿no? Bueno, ya comenzó con 8 millones de votos a su favor. Con 8 millones. Tibisay dice Maduro ganó con el 64% de los votos. Falcón sacó el 28%. Bueno, ¿qué crees que va a pasar al día siguiente? Claro, todo es impredecible, pero mi lectura es que el pueblo no se va a volcar a la calle porque tiene miedo de ser ejecutado, masacrado, asesinado a sangre fría, como ocurrió no hace mucho, ¿verdad? Yo creo que va a haber si se llega a las elecciones, va a haber una votación muy baja. Ellos van a decir
que si votaron 2 millones van a decir que votaron 10, o sea que si ya ni siquiera tienen a la compañía que estaba vigilando los votos, Smartmatic, que ya la última elección dijo que no sabía, no respondía porque no sabía quiénes habían hecho algo con los votos y ya se fueron de Venezuela, o sea que no va a haber ninguna credibilidad a esa votación. O sea, es algo que no tiene ningún sentido, pues, ¿no? Porque ellos van a alterar las cifras como les da la gana. ¿Y entonces tú crees que los militares venezolanos tarde o temprano se van a levantar en armas contra Maduro? Te explico lo siguiente, los militares tienen esa profesión, es la única que conocen y en la única que querrán vivir el resto de sus vidas. Correcto. ¿Qué futuro tienen ellos en manos de generales metidos en la droga, generales metidos en los secuestros, en el contrabando, en la extorsión? Ellos querrán una mejor vida, una oportunidad de desarrollar sus carreras para lo cual estudiaron, y con esta gente no pueden llegar a eso. Les violentan los escalafones, los ascensos se hacen en función de los sinvergüenzas que sean los militares. Por eso es que se está rebelando. Sin embargo, Willy, mal que nos pese, no poca gente piensa que el modelo cubano puede consolidarse en Venezuela. Es decir, es una dictadura profesional, cínica, que aplasta a todo opositor que se mueve. Pero hay una diferencia. El diputado Julio Borges estuvo en Panamá hace un mes y nos daba una explicación. Hay una gran diferencia entre Cuba y Venezuela. ¿Cuál sería? Nos guste o no nos guste, en Cuba hubo una revolución. Que fue un dictador que nos engañó, pero hubo una revolución. Sí, aclamada por el pueblo en ese momento, sí. En Venezuela no. Lo que ha habido en Venezuela es un desfalco, un robo descarado de los recursos del Estado. Si bien es cierto, lo que requiere Venezuela no es lo que hay ahora, ni lo que había antes, porque también robaban, sino un futuro diferente. Lo que ha hecho esta gente es multiplicar el robo, ya no de 10, 20 millones, sino 10 mil, 20 mil, porque esas son las fortunas que han encontrado, pues, ¿no? Con lo cual, ¿tú crees que el modelo cubano no va a prevalecer en Venezuela? No va a prevalecer, por eso es que se está demorando tanto esta agonía. Porque ya en Cuba esto lo hubieran parado, se acabó. Pero no, en Venezuela es diferente. No hay un sentimiento de revolución ni de lavado de cerebro como se dio en Cuba. Antes de la publicidad, ¿a qué político líder venezolano admiras tú? Creo que en este momento Antonio Ledesma y María Corina Machado representan el sentimiento de un cambio en Venezuela. Es lamentable que personas a quien yo conozco, que fueron líderes del partido el cual yo milité tanto, como el Partido Demócrata Cristiano, como el caso de Eduardo Fernández, esté apoyando al candidato Edgardo Falcón, que todos sabemos, Henry Falcón, perdón, que todos sabemos que está haciéndole un juego a Nicolás Maduro. Entonces da dolor que personas con una capacidad particular como Eduardo Fernández, a quien lo admiré por mucho tiempo, lo esté apoyando. Así como te digo a quienes aplaudo, también te digo a quienes repudio. Bueno, la gente te quiere por eso, por tu franqueza, Willy. Tenemos que ir un ratito a la publicidad. Nos quedamos contigo hasta el final. ¿Te quedas por acá? Claro. Estamos comentando imprudencias de un diplomático inconveniente. Willy Cochés ha hecho revelaciones tremendas esta noche. Yo no sabía que habían violado a la jueza Afiuni en la cárcel con el expreso consentimiento y aplauso del dictador Chávez. Increíble. Regresamos con Willy Cochés después de la pausa. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Willy hizo un formidable trabajo como embajador en la OEA. Quiero preguntarte por Perú, por Colombia y por México. Comencemos por Perú. Ha renunciado esta semana Kuczynski. ¿Tú lo llegaste a conocer personalmente? No lo llegué a conocer personalmente. ¿Cómo interpretas su renuncia? Sabía que lo iban a destituir y entonces se adelantó. Pero muchos me dicen que los problemas de Kuczynski eran peores.
que casi no iba a la presidencia, que casi no gestionaba, muy lento, quizás un poco mayor. Va a cumplir 80 años en octubre. Sí, sí, y que bueno, en ese momento salió, como ocurre en la mayoría de nuestros países, que la gente no gana el mejor, sino gana el menos malo. Sí. Y él ganó frente a Keiko Fujimori, que no quería la gente que regresara al poder, la familia Fujimori. Pero he estado viendo el caso de Martín Vizcarra y comparto tu opinión, que va a ser difícil que él vaya a recomponer lo que ha estado tan destruido. Sí. Sin embargo, de repente, esos cambios de escenario, como esta persona más joven, 30 años más joven que Kuczynski, sí, bastante más joven, sin estar contaminado con la corrupción, no tiene nada, podrían ser positivos. Sí, a lo mejor funciona Sí. Vizcarra, ¿no? Es verdad que no creo que Odebrecht le haya dado dinero a él, porque es un político, era un político mediano. No, y como tú señalaste, venía de un departamento, una provincia que quizás no tenía muchas obras. Exactamente. ¿No? Pero es bueno que un presidente renuncie, es bueno que el Congreso quiera destituirlo si está salpicado por la corrupción. ¿Es una señal de que hay democracia? Por supuesto que sí, es lo que en el caso de Panamá el presidente Varela como que no acepta. Desafortunadamente, yo que fui diputado 2 periodos, hay una tendencia de los gobernantes, en el caso de Panamá, y que se repite en muchos otros países, de controlar los demás poderes del Estado. O sea, el sistema liberal, el balance de los poderes no existe. El presidente se resiste a que la Asamblea lo fiscalice. El presidente intenta controlar el órgano judicial a través de los magistrados de la Corte. En el caso de Panamá, en los últimos 3 meses, se ha dado algo muy sui generis. Varela gobernó los primeros 3 años y medio sin oposición. ¿Por qué? Tenía comprada la Asamblea. La Asamblea, no sé si porque quería que le pagaran más por el voto, decidió en diciembre no apoyar 2 candidatos a magistrados, 2 magistradas que había propuesto para completar la Corte Suprema de Justicia. O sea, se terminó la luna de miel. Se terminó la luna de miel y ha venido ahora el divorcio, pero un divorcio escandaloso. Escandaloso, donde se dicen de todo. Entonces, tenemos 3 meses con una Corte que no está completa. Faltan nombrar 3 magistrados de 9 y Varela está empecinado a no hacerlo y a enfrentarse y se acusan. Entonces hay una situación sumamente delicada que, como te digo, eso va en desmedro de la clase política, al igual que ocurrió en Venezuela con la clase política que le dio la apertura a Chávez. No creo que en Panamá van a hacer un Chávez con el signo de la izquierda, porque la izquierda está muy desprestigiada, pero sí pueden hacer otro Martinelli, otro dirigente populista, porque Martinelli yo creo que era un Chávez de derecha. De derecha. Y entonces, para tenerlo claro, ¿Varela es un corrupto? ¿Recibió dineros indebidos de Odebrecht? No hay la menor duda. No hay la menor duda. No hay la menor duda. O sea, ¿es tan corrupto o más que Kuczynski, para estar claros? Bueno, es que esto pareciera como una competencia a ver quién es más corrupto. Y Varela recibió 10.7, pero él no lo recibió en coimas, él lo recibió en donaciones. En donaciones. Bueno, Kuczynski en consultorías. Ah, sí, digo. Consultorías. Pero claro, no hace falta que te entreguen el dinero en un maletín, ¿no? Te lo donan, te lo depositan, se lo pagan a una empresa por servicios financieros de consultoría. Pero si yo mañana quiero utilizar los servicios de Jaime Bailey, yo te digo, ¿cuánto me cobras? $1.000, yo te doy los $1.000. Pero si yo no te doy los $1.000, sino que busco a alguien para que te los dé por detrás, sin reportar, eso es lavado de dinero. Claro. Estás ocultando el origen de los fondos. Eso es lo que ha hecho Varela. Eso es lo que ha hecho Varela. Pero lo peor de todo es que él lo negó, como lo negaba a Kuczynski. Él lo negó. Y él en cierta forma también está involucrado en el escándalo de Panama Papers. Te voy a explicar por qué. El presidente de su partido, hasta 3 días antes de
que emergiera el anuncio global de los Panama Papers, Ramón Fonseca Mora era el presidente encargado del partido panameñista, del partido de Varela. Pero ese era el buffet del escándalo. Claro, y él era ministro asesor. Y renunció 3 días antes del escándalo. Claro. O sea que son unos tremendos angelitos, ¿no? Así es. Están Varela y Fonseca y toda una familia de políticos adinerados. Ahora, pregunta. En estos 3 años y pico de presidencia, ¿Varela le ha dado obra pública a Odebrecht? Está claro que recibió 10 millones. ¿Le ha correspondido con obras públicas? Tanto o más que con Martinelli. Un ejemplo, Tocumen, en nuestro aeropuerto. El que recibe dinero de Odebrecht para pagar gastos que tenía Varela de la campaña anterior, se llama Carlos Dubois, que era ministro de Vivienda y que también hay rumores de que recibió. Pero él recibe como tesorero del partido de Varela para ayudarlos a pagar los gastos de su campaña una suma de dinero. Varela ahora lo nombra gerente general de Tocumen. ¿Quién hace la ampliación del aeropuerto ahora mismo? Odebrecht. Ahí hay un conflicto de interés grandísimo. Sin embargo, Varela... Esto es increíble. Es que lo increíble es que en Panamá, en Venezuela, en Dominicana, en México, Odebrecht ha pagado decenas de millones de dólares en sobornos, en coimas, en mordidas, como quiera uno llamarlo, y no cae nadie. Y además le siguen dando obras públicas. Así es. Esto no se puede creer. Eso no se puede creer. No solamente eso, sino la semana pasada hubo una adenda a uno de los contratos porque se equivocaron. Imagínate tú lo que hizo Odebrecht en Panamá. Nosotros tenemos el sistema pluvial que desemboca en la bahía y se está renovando. Odebrecht hizo los planos, los pliegos de cargos de las obras que después ellos se ganaron. Imagínate tú la sinvergüenzura. Es una cosa increíble. Pero los han dejado allí. Claro. O sea, este Varela ha resultado más corrupto que Martinelli, porque al menos Martinelli tenía un montón de plata, no tenía por qué subastarse, ¿o me equivoco? Yo creo que hay una diferencia. Sabíamos quién era Martinelli. Varela se nos presenta como vinculado con el Opus Dei, se presenta como una persona tranquila, a diferencia de las locuras de Martinelli. Sí, Martinelli sabíamos que era un huracán. Así es. Y entonces eso es lo que ha engañado más a la gente. Sí, pero este otro se presentó como un hombre beatífico, un querubín, un santito que lo iban a canonizar en el Vaticano, y así con esa cara de bobo hace negocios con Odebrecht. Bueno, no sé si él se ha llevado algo, pero el hermano de él está totalmente implicado. El hermano y Dubois y este y el otro y el partido al final, está todo junto. ¿Y tú has conocido a alguien de Odebrecht? Porque tú has sido diputado, has sido alcalde, o sea, embajador. ¿Alguna vez ellos te han dicho, Willy, queremos ayudarte en tu campaña para que te compres esas medias tan bonitas? ¿Cómo te podemos colaborar? ¿Alguna vez? No he conocido a nadie de Odebrecht. No he conocido a nadie de Odebrecht. Yo sí, y son encantadores. ¿Ah, sí? Sí. Son encantadores, te dicen, te pagamos tu campaña. Es una donación, pero no es una donación. Claro, ellos quieren algo a cambio. Te la van a cobrar. Bueno, y se está descubriendo. Te cambio el tema, pero te lo vinculo. Hace una semana, yo escribo todas las semanas en el... Terminando, que nos queda un minuto, por favor. Sí, y es la izquierda, toda esta vagabundería comenzó con Lula. Ahora le han postergado su entrada a la cárcel. Pero va a terminar allí. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que erradicar ese tipo de cosas y eso no se puede hacer dejando que esa gente termine las obras, dándole más contratos, etcétera. Gracias de corazón por venir, Willy. Gracias por la invitación. Te respetamos, te admiramos mucho. Un aplauso para Willy Cochet, por favor. Gracias. Nunca un embajador se puso esas medias. Hay que tener pantalones. Ya volvemos. Estoy conversando esta noche con el embajador panameño Willy Cochet. Willy hizo un formidable trabajo como embajador en la OEA.
quiero preguntarte por Perú, por Colombia y por México. Comencemos por Perú. Ha renunciado esta semana Kuczynski. ¿Tú lo llegaste a conocer personalmente? No lo llegué a conocer personalmente. ¿Cómo interpretas su renuncia? Sabía que lo iban a destituir y entonces se adelantó. Pero muchos me dicen que los problemas de Kuczynski eran peores, que casi no iba a la presidencia, que casi no gestionaba, muy lento, quizás un poco mayor. Va a cumplir 80 años en octubre. Sí, sí, y que bueno, en ese momento salió, como ocurre en la mayoría de nuestros países, que la gente no gana el mejor, sino gana el menos malo. Sí. Y él ganó frente a Keiko Fujimori, que no quería la gente que regresara al poder, la familia Fujimori. Pero he estado viendo el caso de Martín Vizcarra y comparto tu opinión, que va a ser difícil que él vaya a recomponer lo que ha estado tan destruido. Sí. Sin embargo, de repente, esos cambios de escenario, como esta persona más joven, 30 años más joven que Kuczynski, sí, bastante más joven, sí. Sin estar contaminado con la corrupción, no tiene nada, podrían ser positivos. Sí, a lo mejor funciona, sí. Vizcarra, ¿no? Es verdad que no creo que Odebrecht le haya dado dinero a él, porque es un político, era un político mediano. No, y como tú señalaste, venía de un departamento, una provincia que quizás no tenía muchas obras. Exactamente. ¿No? Pero es bueno que un presidente renuncie, es bueno que el Congreso quiera destituirlo si está salpicado por la corrupción. ¿Es una señal de que hay democracia? Por supuesto que sí, es lo que en el caso de Panamá el presidente Varela como que no acepta. Desafortunadamente, yo que fui diputado 2 periodos, hay una tendencia de los gobernantes, en el caso de Panamá, y que se repite en muchos otros países, de controlar los demás poderes del Estado. O sea, el sistema liberal, el balance de los poderes no existe. El presidente se resiste a que la Asamblea lo fiscalice. El presidente intenta controlar el órgano judicial a través de los magistrados de la Corte. En el caso de Panamá, en los últimos 3 meses, se ha dado algo muy sui generis. Varela gobernó los primeros 3 años y medio sin oposición. ¿Por qué? Tenía comprada la Asamblea. La Asamblea, no sé si porque quería que le pagaran más por el voto, decidió en diciembre no apoyar 2 candidatos a magistrados, 2 magistradas que había propuesto para completar la Corte Suprema de Justicia. O sea, se terminó la luna de miel. Se terminó la luna de miel y ha venido ahora el divorcio, pero un divorcio escandaloso. Escandaloso, donde se dicen de todo. Entonces, tenemos 3 meses con una Corte que no está completa. Faltan nombrar 3 magistrados de 9 y Varela está empecinado a no hacerlo y a enfrentarse y se acusan. Entonces hay una situación sumamente delicada que, como te digo, eso va en desmedro de la clase política, al igual que ocurrió en Venezuela con la clase política que le dio la apertura a Chávez. No creo que en Panamá van a hacer un Chávez con el signo de la izquierda, porque la izquierda está muy desprestigiada, pero sí pueden hacer otro Martinelli, otro dirigente populista, porque Martinelli yo creo que era un Chávez de derecha. De derecha. Y entonces, para tenerlo claro, ¿Varela es un corrupto? ¿Recibió dineros indebidos de Odebrecht? No hay la menor duda. No hay la menor duda. No hay la menor duda. O sea, ¿es tan corrupto o más que Kuczynski, para estar claros? Bueno, es que esto pareciera como una competencia a ver quién es más corrupto. Y Varela recibió 10.7, pero él no lo recibió en coimas, él lo recibió en donaciones. En donaciones. Bueno, Kuczynski en consultorías. Consultorías, pero claro, no hace falta que te entreguen el dinero en un maletín, ¿no? Te lo donan, te lo depositan, se lo pagan a una empresa por servicios financieros de consultoría. Pero si yo mañana quiero utilizar los servicios de Jaime Bailey, yo te digo, ¿cuánto me cobras? $1.000, yo te doy los $1.000. Pero si yo no te doy los $1.000, sino que busco a alguien para que te los dé por detrás
sin reportar, eso es lavado de dinero. Claro, claro, claro. Estás ocultando el origen de los fondos. Eso es lo que ha hecho Varela. Eso es lo que ha hecho Varela. Pero lo peor de todo es que él lo negó, como lo negaba Kuczynski. Sí. Él lo negó. Y él en cierta forma también está involucrado en el escándalo de Panama Papers. Te voy a explicar por qué. Ajá. El presidente de su partido, hasta 3 días antes de que emergiera el anuncio global de los Panama Papers, Ramón Fonseca Mora era el presidente encargado del partido panameñista, del partido de Varela. Pero ese era el buffet del escándalo. Claro, y él era ministro asesor y renunció 3 días antes del escándalo. Claro. O sea que son unos tremendos angelitos, ¿no? Así es, están... Varela y Fonseca y toda una familia de políticos adinerados. Ahora, pregunta, en estos 3 años y pico de presidencia, ¿Varela le ha dado obra pública a Odebrecht? Está claro que recibió 10 millones. ¿Le ha correspondido con obras públicas? Tanto o más que con Martinelli. Un ejemplo, Tocumen, en nuestro aeropuerto. Sí. El que recibe dinero de Odebrecht para pagar gastos que tenía Varela de la campaña anterior se llama Carlos Dubois, que era ministro de Vivienda y que también hay rumores de que recibió. Pero él recibe como tesorero del partido de Varela para ayudarlos a pagar los gastos de su campaña una suma de dinero. Varela ahora lo nombra gerente general de Tocumen. ¿Quién hace la ampliación del aeropuerto ahora mismo? Odebrecht. Ahí hay un conflicto de interés grandísimo. Sin embargo, Varela... Esto es increíble. Es que lo increíble es que en Panamá, en Venezuela, en Dominicana, en México, Odebrecht ha pagado decenas de millones de dólares en sobornos, en coimas, en mordidas, como quiera uno llamarlo, y no cae nadie. Y además le siguen dando obras públicas. Así es. Esto no se puede creer. Eso no se puede creer. No solamente eso, sino la semana pasada hubo una adenda a uno de los contratos porque se equivocaron. Imagínate tú lo que hizo Odebrecht en Panamá. Nosotros tenemos el sistema pluvial que desemboca en la bahía y se está renovando. Odebrecht hizo los planos, los pliegos de cargos de las obras que después ellos se ganaron. Imagínate tú la sinvergüenzura. Es una cosa increíble. Pero los han dejado allí. Claro. O sea, este Varela ha resultado más corrupto que Martinelli, porque al menos Martinelli tenía un montón de plata, no tenía por qué subastarse, ¿o me equivoco? Yo creo que hay una diferencia. Sabíamos quién era Martinelli. Varela se nos presenta como vinculado con el Opus Dei. Se presenta como una persona tranquila, a diferencia de las locuras de Martinelli. Sí, Martinelli sabíamos que era un huracán. Así es. Y entonces eso es lo que ha engañado más a la gente. Sí, pero este otro se presentó como un hombre beatífico, un querubín, un santito que lo iban a canonizar en el Vaticano, y así con esa cara de bobo hace negocios con Odebrecht. Bueno, no sé si él se ha llevado algo, pero el hermano de él está totalmente implicado. El hermano y Dubois y este y el otro y el partido al final, está todo junto. ¿Y tú has conocido a alguien de Odebrecht? Porque tú has sido diputado, has sido alcalde, o sea, alguna vez, embajador. ¿Alguna vez ellos te han dicho, Willy, queremos ayudarte en tu campaña para que te compres esas medias tan bonitas? ¿Cómo te podemos colaborar? ¿Alguna vez? No he conocido a nadie de Odebrecht, no he conocido a nadie de Odebrecht, pero... Yo sí, y son encantadores. ¿Ah, sí? Sí, son encantadores, te dicen, te pagamos tu campaña, es una donación, pero no es una donación. Claro, ellos quieren algo a cambio. Te la van a cobrar. Bueno, y se está descubriendo... y te cambio el tema, pero te lo vinculo. Hace una semana, yo escribo todas las semanas en el... Terminando, que nos queda un minuto, por favor. Sí, y es la izquierda, toda esta vagabundería comenzó con Lula. Ahora le han postergado su entrada a la cárcel. Pero va a terminar allí. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que erradicar ese tipo de cosas y
Y eso no se puede hacer dejando que esa gente termine las obras, dándole más contratos, etcétera. Gracias de corazón por venir, Willy. Gracias por la invitación, Te Jaime. respetamos, te admiramos mucho. Un aplauso para Willy Cochet, por favor. Gracias. Nunca un embajador se puso esas medias. Hay que tener pantalones. Ya volvemos.